Un placer muy grande el estar compartiendo ya varios viernes a viernes esta escuela de formación en el movimiento de Guayaquil. Como decía la hermana, soy reelegido, ya te había terminado mi periodo. Estaba terminando mi periodo de 2 años como asesor eclesiástico y el señor arzobispo me ha reelegido por 2 años más para llevar adelante este movimiento acá en la arquidiócesis de Portoviejo para Manabí. El pueblo de Dios que camina en Manabí, en participación, en comunión y en misión. Como decía la hermana, tengo 15 años de ordenado sacerdote. Soy párroco fundador de una parroquia aquí donde me encuentro en estos momentos. Soy el primer párroco, así que los cimientos de esta parroquia, tanto los cimientos materiales como los cimientos espirituales, prácticamente han sido puestos por mi persona, por la comunidad cristiana, por los agentes de pastoral que están aquí presentes en esta parroquia. Es una parroquia nueva, tiene 5 años, va a tener 5 años de creada, o sea que va a tener 5 años de párroco aquí. Tengo un sinnúmero de jóvenes, trabajo mucho con la pastoral juvenil. Tengo en la parroquia la pastoral juvenil, pastoral litúrgica, pastoral misionera, los niños de infancia misionera, la pastoral de la salud, ministros extraordinarios de la comunión, la pastoral del movimiento de cursillo de cristiandad que están presentes aquí en la parroquia, los hermanos cursillistas, los hermanos de Juan 23, los hermanos del movimiento Virgen Peregrina de Schoenstatt, Legión de María, catequistas, que es lo fuerte aquí, la catequesis, y estamos caminando como parroquia, vamos avanzando. Hacemos lo que podemos en esta parroquia, que más o menos está conformada por cerca de 20,000 habitantes. Tengo 3 capillas. Una capilla se llama Santa Cruz del barrio Bellavista. La otra capilla se llama San Francisco de Asís del barrio 15 de septiembre. Y la capilla reciente que acabo de inaugurar hace un mes, una capillita de caña muy humilde y sencilla de los barrios pobres aquí, que se llama Capilla Virgen Guadalupe del barrio del sector Nuevo Río Manta. Esas son las 3 capillitas que hay, pero más que suficiente, y toda la pastoral que llevamos me ocupa un buen tiempo. Además de eso, ustedes saben, soy el asesor eclesiástico del movimiento de cursillo de cristiandad para todo Manabí y también profesor del seminario San Pedro de Portoviejo. Tengo ya prácticamente 13 años dando clase en el seminario de Portoviejo. Doy filosofía, metafísica exactamente, y también doy filosofía ecuatoriana, ¿sí? Introducción al pensamiento filosófico en el Ecuador. Esas son las 2 materias que doy en el seminario, profesor de filosofía. Además de eso, también había dado algo de teología y he dado algo de lógica, antropología filosófica, ética, etc. ¿Sí? Un poquito, tengo 51 años de edad, aunque no aparento. Dicen que aparento de 30, dice. ¿Sí? Entonces tengo 51 años de edad. Aquí yo siempre digo que tengo 51 años porque las chicas me preguntan, Padre, ¿qué edad tiene? Pues para no hacer ilusionar a las muchachas, le digo que ya soy viejo. Entonces, bien, eso es un poquito que yo mismo me presento, y ciertamente, creo yo, le decía a la hermana Nancy que se llama, ¿no? No soy un buen orador, pero vamos a hacer el intento de presentar este tema. Y bienvenidos a esta escuela de formación
Esperemos que me perdonen cualquier falla, cualquier error. Y vamos adelante. El tema que me han pedido que exponga es Jesús, maestro ejemplar. Imagínense qué tema, ¿no? Jesús, maestro ejemplar. Me dicen que parezco de 30 años afiliado al seguro, me dicen. Por Dios. Leonardo Bombón, saludos desde Ibarra, desde la Ciudad Blanca. ¿Qué pasa, Leonardo? 30 años afiliado al seguro. No. Jesús, maestro ejemplar. Voy a compartir pantalla. Me ayuda a ver. Aquí dice compartir pantalla, ¿no es cierto? Vamos a... Bien. ¿Ahí están viendo? Sí, padre. Sí, muy bien. Sí me escuchan todos, ¿no? Que tenga solamente el anfitrión prendido el micrófono por si acaso si hay algún error que me avise. Jesús, maestro ejemplar de colores de la Parroquia Sagrada Familia de la ciudad de Manta. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver un poquito este temita, ¿no? Jesús, maestro ejemplar. Perdón. Cuando termine la exposición voy para allá. Disculparán que me están invitando a un rezo, pero ya voy, le dije que iba nomás a la comida, porque ya el rezo es ahorita. Jesús, maestro ejemplar, ¿sí? Este tema lo encontramos en los evangelios. Ahí está un poquito los temas que vamos a tratar. En los evangelios, Jesús maestro en los evangelios, un retrato de Jesús como maestro, un maestro singular, y un perfil de Jesús, el maestro. Ustedes saben que los evangelios están conformados por 4, ¿no? El evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Jesús maestro en los evangelios. Tomando como fuente de estudio los 4 evangelios, encontramos que entre los diferentes títulos, los títulos son los títulos que le dan a Jesús. El rabí, maestro, el Mesías, el Señor, etcétera, etcétera. Encontramos el título de el maestro, que se encuentra ampliamente fundamentado en la Sagrada Escritura. El título maestro es uno de los títulos más comunes que le dan a Jesús. En diversas ocasiones es llamado con este nombre. Lo llaman a él. Le dicen a él maestro. Se trata de una nominación muy rica y sugerente para sus contemporáneos y también para nosotros hoy, ¿no? Incluso no solamente la gente le da el título de maestro, sino que Jesús mismo se dice, él mismo se autodefine como maestro. Al revisar los textos de la Sagrada Escritura, llama la atención que este título se lo da a sí mismo en momentos cruciales de su existencia, en los que la autoridad del maestro parece hablar por sí misma y hace eco en quienes lo escuchan, ¿sí? Sabemos que no solamente recibe el título de los demás, de la gente, ¿qué dice la gente de mí? Sino que también de él mismo. Él mismo se autodefine como maestro, ¿no? Vemos un poquito en el Evangelio de Marcos. En primer lugar, ¿sí? Marcos. Hay que tener presente que Marcos, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no porque estén en el orden así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos. No, Marcos fue el primer evangelio escrito, ¿sí? Marcos fue el primer evangelio escrito de los 4.
Marcos escribió su evangelio antes del año 70. Más o menos lo escribió entre los años 60, 65 después de Cristo. Antes del año 70. ¿Por qué? Porque Marcos es el único que no hace alusión, a la caída del templo de Jerusalén en el año 70, cuando Roma invade Jerusalén, destruye el templo, mata a los judíos, ¿sí? Se apodera de la ciudad y dispersa a muchos judíos, ¿sí? Cuando Jesús, ¿se acuerda del evangelio de ayer? Creo que Jesús lloró al ver a Jerusalén, y ahí hizo la profecía a Jesús, que decía que vendrán los enemigos, te sitiarán, quemarán la ciudad y no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo. Roma invade Jerusalén. Marcos fue escrito antes de ese acontecimiento, mientras que Mateo y Lucas fueron escritos casi entre los años 75, 80, 85 después de Cristo, después de ese acontecimiento. Bien, en primer lugar hay que tener presente que el estilo de Marcos es popular, ¿sí? Algunas de sus frases son poco correctas y utiliza palabras que son de uso común en la cultura de la época. En su estilo narrativo, en el estilo de cómo escribe Marcos, incluye pocos discursos, pero sus relatos son llenos de detalles vivos. El evangelio de Marcos es muy vivo. Logra emocionar con la narración de los hechos. Esto se ve claramente en el relato de la pasión, ¿no? Si nosotros vemos el relato de la pasión, uno entra en esa escena y parece ser que, como dice Ignacio de Loyola, un gran santo del siglo XVI, parece ser que el que va leyendo está dentro de la escena, ¿no? ¿Sí? El evangelio de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, acuérdense. ¿Sí? Parece ser que Mateo era de los únicos que sabía escribir. El hecho de ser publicano, tenía que saber escribir y hacer cuentas, ¿no? Para Mateo, Jesús es el maestro de su comunidad. Moisés había dado la ley al pueblo. Acuérdense en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Moisés da la ley. Jesús es el nuevo Moisés. Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, que en la montaña de las bienaventuranzas, acuérdense bien, cuando Jesús entra y da las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, ¿no? En la montaña de la bienaventuranza y en la Pascua, allí, en esos dos acontecimientos, en las bienaventuranzas y en la Pascua, Jesús da la nueva ley. Es el maestro que quiere a sus discípulos inteligentes en su fe. Los apóstoles siempre fueron tardos de entender el mensaje de Jesús. Y en algunas ocasiones los evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios sinópticos, hacen quedar mal a los discípulos, porque los llama tardos en entender, o sea, son como lentos para entender el mensaje. Y Jesús los quiere inteligentes, los quiere capaces en la fe. El evangelio de Lucas. Lucas está unido al libro de los Hechos de los Apóstoles, son los dos libros que escribe Lucas. Y originariamente ambos libros constituían una sola obra. Lucas no era de origen judío, era de origen pagano, ¿sí? Lucas no conoció a Jesús, y eso hay que tener presente. Lucas no conoció a Jesús, ¿sí? Lucas parece ser que era médico, porque habla mucho Lucas de sanación, de misericordia, de la oveja perdida, etcétera, ¿no? Es el evangelio de la misericordia, también le llama. Lucas no era de origen judío, y su obra está dirigida ante todo a los cristianos que, como él, como Lucas, provenían del mundo pagano. Lucas es conocido como el evangelio de la misericordia. Y una de
de los ejemplos más grandes es justamente la parábola del hijo pródigo. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene diferencias considerables respecto a los tres sinópticos. Sinópticos son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Si ustedes ponen su Biblia en paralelismo entre Mateo, Marcos y Lucas, los tres tienen similitud en los acontecimientos. Casi los tres narran los mismos acontecimientos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se toman como fuente entre ellos mismos, ¿sí? Es como decir hoy en día se copian. Por eso el Evangelio de Juan es muy diferente al Evangelio de Lucas. El Evangelio fue escrito más o menos entre los años 90 y 95. Ya Juan, anciano, estaba desterrado en la isla de Patmos. Y anciano siente todo este proceso de revelación, ¿sí? El Evangelio de Juan tiene diferencias considerables respecto a los tres sinópticos, tanto por su forma literaria como por su contenido. El Evangelio de Juan es mucho más teológico. Simplemente nomás vean nomás el prólogo, ¿no? Capítulo 1 de San Juan y versículo 1, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, ¿no? La palabra era Jesús, ¿no? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros hemos visto su gloria, ¿no? Todo ese evangelio teológico de Juan. La tradición lo atribuye al apóstol Juan, a quien identifica como el discípulo al que Jesús amaba, ¿no? En Juan 13, 23, en el 19, 26, en el 22, 21, 7 y 20, ¿no? Ahí tenemos muchos versículos donde se habla de Juan, el discípulo amado. Un retrato de Jesús maestro. Jesús aparece como un maestro, ese maestro que viene a enseñar, a vivir, que viene a enseñarnos a vivir, que viene a enseñarnos a vivir una vida más plena. Por eso acepta ser llamado maestro, maestro que significa rabí, y se rodea de unos seguidores para enseñarles un estilo de vida semejante a él, ¿sí? Como maestro, y para anunciar el reino de Dios, Jesús necesitaba una comunidad. Y para eso llama a los discípulos, a los apóstoles, a los 12, que representaban las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. ¿A qué vino Jesús? A enseñarnos a vivir. Pero no a enseñarnos a vivir una vida sencilla, simple, más que sencilla, simple, sino a enseñarnos a vivir en plenitud, con la gracia de Dios, esa gracia santificante. Jesús enseña en la sinagoga los sábados. Y Jesús enseña con autoridad, ¿cierto? Ahí tenemos Marcos 1:21. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Marcos 6:2. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Mateo 4:23, recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por lo tanto, Jesús, para él la sinagoga era el corazón del pueblo, donde los judíos iban todos los sábados, era el Shabbat, el día del Señor, y pasaban todo el día en la sinagoga leyendo las escrituras, leyendo los salmos y oraciones. Por lo tanto, el Shabbat era el día sagrado para el pueblo judío. Y Jesús, como buen judío, respetaba también el sábado para ir a la sinagoga a enseñar. No solamente Jesús enseña en la sinagoga, sino que también Jesús enseña en el templo. Ayer las lecturas, la lectura de ayer decía que Jesús lloró al ver Jerusalén, ¿sí?
Hoy Jesús se enardece. En la lectura de hoy del Evangelio nos dice que Jesús fue al templo y sacó a todos los mercaderes del templo y comenzó a decir: mi casa es casa de oración y ustedes las han transformado en cueva de ladrones y bandidos. Jesús, el templo para Jesús era el lugar de encuentro con Dios. Y eso es lo que enseña Jesús en el templo. Enseña a que el pueblo se encuentre con Dios. Enseña en el templo porque el templo es el lugar de encuentro, de oración, de intimidad con el Señor. Y ahí tenemos en Marcos 12:35, ¿no? Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Marcos 14:49 dice: todos los días estaban junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuviste, ¿no? Y así tenemos un sinnúmero de citas bíblicas donde Jesús frecuentaba el templo porque allí se sentía más seguro, sentía la presencia de su Padre, se sentía, podríamos decir, inspirado para poder enseñar a la gente. Acuérdense, Jesús a los 12 años, ¿sí? Jesús a los 12 años ya estaba en el templo cuando se perdió. José y María, María le pregunta: hijo, ¿por qué nos has hecho eso? Y no saben ustedes que debo de estar en la casa de mi padre. ¿Sí? Esa conciencia de Jesús desde los 12 años. No solamente Jesús enseña en el templo, Jesús enseña a la gente en diversos lugares. Por lo tanto, ahí nos está dando Jesús un ejemplo, ¿no? A nosotros como cursillistas muchas veces decimos: no, hay que evangelizar y vamos a la iglesia. No, hay que evangelizar en los ambientes donde nos encontremos, en los diversos lugares donde nos encontremos, en el trabajo, en la oficina, en la cocina, en el barrio, con los vecinos. En cualquier lugar debemos también nosotros enseñar y evangelizar. Y ahí está uno de los ejemplos más grandes que Jesús nos da. Enseña a la gente en diversos lugares. En Marcos 6:6, y recorría los pueblos del entorno enseñando a los pueblos. Eso es misión. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido de misión a los pueblos, a las comarcas, a los barrios, a hacer misión, a enseñar? Y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba les enseñaba, ¿no? Miren, ese enseñar de Jesús ya fue haciéndose vida en él. Como acostumbraba, así les enseñaba, ¿sí? Viendo la muchedumbre, subió al monte, Mateo 5, las bienaventuranzas, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, ¿no? Jesús es un maestro muy singular, ¿sí? En el mundo judío, el maestro goza de gran reputación, de gran estima, ¿no? Ser maestro era lo más grande y por eso es que Jesús tenía muchos enemigos, porque la gente le llamaba maestro, ¿sí? Maestro sin título, ¿sí? Eso era lo que era Jesús, un maestro sin título. No eran como los rabinos, como los maestros de la ley, que ellos sí tenían el título y tenían autoridad para enseñar. Incluso los mismos rabinos, los mismos judíos, los mismos maestros de la ley lo interpelan a Jesús y le dicen: ¿tú con qué autoridad enseñas? ¿Sí? Diciéndole: tú no tienes título, tú no eres un rabí para enseñar. En el mundo judío el maestro goza de gran reputación. Su autoridad está tipificada en la figura del maestro de justicia, aquel maestro que imparte justicia, del Qumran, ¿no? Qumran, en el desierto de Qumran, donde iban los monjes, se alejaban del mundo, ¿no? Del mundo demonio y carne, ¿no? Del sacerdote, del exegeta, del hermeneuta, de la ley. El maestro era considerado así, una persona muy importante. Jesús se dejó llamar maestro simplemente, desde la humildad, desde la sencillez de Jesús, él se dejó llamar maestro. Y se le pidió también intervenir en asuntos de orden jurídico y resolver controversias.
¿Cuántas veces nos hemos escuchado? Acuérdense cuando ese hombrecito, un hombrecito le dijo a Jesús, maestro, quiero que mi hermano, que le pidas a mi hermano que reparta mi herencia. Y dice eso, ¿yo qué tengo que ver en eso, no? Por lo tanto, en muchos momentos a Jesús le piden resolver algunos casos. Acuérdense cuando le dicen a Jesús, maestro, ¿está bien pagar el impuesto al César? Resuelve controversia, ¿no? Lo que es del César, den al César, y lo que es de Dios, den a Dios, ¿no? Un perfil de Jesús maestro. ¿Quién es ese Jesús? Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién es Jesús para ustedes? Muchos de ustedes han de decir, Jesús es mi amigo, es el amigo que nunca falla, es mi hermano, es mi confidente. ¿Sí? Jesús es un maestro que enseña con autoridad. Los tres sinópticos coinciden en mostrar que Jesús no solo enseñaba, sino que además lo hacía con autoridad. Acuérdense, ¿no? ¿Tú con qué autoridad enseñas? Su hablar despertaba en las personas una sed interior. La gente se sentía cuestionada frente a las palabras de Jesús. Y como señala un autor, Jorge Curi, aunque fuese un carpintero de Nazaret y anduviese y se vistiese de modo simple, sus oyentes quedaban impresionados con su elocuencia. Acuérdense. ¿Y tú quién eres? Le dice. Eres el hijo del carpintero y nos vienes a enseñar. Si sabemos de dónde ha venido, si sabemos quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. Podemos nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Con qué autoridad nosotros también enseñamos? Con la autoridad de Dios. Jesús es un maestro que enseña con rectitud. Para Jesús, no hay tibieza. ¿Es frío o es caliente? Esperemos que nosotros como cursillistas seamos calientes, ¿no? Que ese fuego del cursillo siga ardiendo en nuestra vida espiritual para enseñar con rectitud, no con doblez. En Marcos 12, 13, 14 encontramos, y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz, o sea, que dices la verdad y que no te importa por nadie, ¿no? No se amedranta Jesús, porque no miras las condiciones de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Jesús no anda a medias tintas. Jesús es sí, sí, no, no, y punto. Lo demás vendrá por añadidura, dirá Jesús. Por lo tanto, nosotros como cursillistas también tenemos que aprender de Jesús a enseñar con rectitud el evangelio, la palabra de Dios. Ser nosotros testimonio ante los demás, pero no que seamos esos cursillistas aguados, no que seamos cursillistas mediocres, no que seamos cursillistas de media tinta, sino cursillistas de verdad, y que siempre hablemos con la verdad por delante. Jesús convive con sus discípulos y les enseña con su ejemplo y testimonio de vida. 3 años pasaron los discípulos con Jesús, 3 años. Y esos 3 años Jesús los formó. ¿Sí? Jesús es el modelo y el punto de referencia de la comunidad y muy especialmente de sus discípulos. Jesús es el punto de referencia. Dirá San Pablo más adelante, en él somos, nos movemos y existimos. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.
¿Y por qué hacemos que Cristo viva en nosotros? Porque Cristo se volvió punto de referencia. Cristo se volvió norte en nuestra vida. Convive con nosotros, no solamente con los discípulos, sino con nosotros que somos hoy esos discípulos misioneros. Él es quien señala el rumbo a seguir. Jesús es la brújula. Jesús es el horizonte, el que marca nuestro rumbo. Y a Él somos, hacia allá vamos. Él es el camino, la verdad y la vida. Sus actitudes lo constituyen en un signo del reino, porque transparenta y encarna el amor de Dios y lo revela. ¿A qué vino Jesús? A anunciar el reino. Vino a enseñarnos con su ejemplo que ese reino de Dios, que es el reino de amor, de justicia, de paz, de verdad, sí se puede hacer realidad en este mundo. ¿Cómo? Transparentando el amor de Dios a los demás, siendo nosotros testigos de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en el ambiente donde nos encontremos, en nuestro metro cuadrado donde estamos. Ahí debemos de ser transparentes como Jesús y encarnar el amor de Dios, que es ese Dios que se revela y se encarna en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es una persona significativa para sus discípulos y dejará en ellos una huella imborrable. Diríamos nosotros hoy, una huella indeleble, ¿sí? Una marca, esa marca que a nosotros nos ha transformado, porque el encuentro con Jesús transforma la vida de nosotros. Ese encuentro con Jesús fue ese sello indeleble, esa marca, así como en el campo marcan el ganado, ¿sí? Así estamos marcados para Jesús para toda la vida. Por eso Jesús convive no solamente con sus discípulos, convive hoy con nosotros y nos enseña con su ejemplo a dar testimonio de vida. Jesús es un maestro sabio. Dirá Jesús ahí, si en el Antiguo Testamento muchos fueron a ver a Salomón, dirá Jesús. Aquí hay uno más que Salomón. Muchos fueron del norte y del sur a ver a la reina. Aquí hay uno mucho más que habla. Es un dato conocido que Jesús causaba extrañeza en quienes lo escuchaban, ya que no se explicaban de dónde le provenía esta sabiduría. Cuando llegó el sábado, dice, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor y se preguntaban de dónde le viene todo esto, esa sabiduría, y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Es el sabio Jesús, sabio para escuchar, para enseñar, y nos invita a nosotros a ser sabios también. Jesús es un maestro paciente. Miren nomás las características de Jesús como maestro. Que esas mismas características debemos también nosotros de tener. Esa sabiduría de Dios, esa paciencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros, cursillistas, somos pacientes? ¿Cuántos de nosotros somos pacientes al sentarnos a escuchar al otro hermano que tal vez necesita ser escuchado? Examinando los evangelios, encontramos al menos una referencia explícita en la que Jesús se coloca a sí mismo como un ejemplo a seguir. Y ahí lo encontramos en Mateo 11:28. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente, manso y humilde de corazón. Ahí está el Jesús paciente, que nos invita a nosotros también ser pacientes. Aprendan de mí, dice Jesús. Y ese aprendan de mí no está diciendo, hey, aprendamos de Jesús a ser paciente, a ser humilde, aprender a cargar nuestra cruz. Muchas veces nos impacientamos cuando decimos,
qué cruz que me ha tocado llevar. Es que, padrecito, ni se imagina el esposo que me tocó, ni se imagina la esposa que me tocó, ni se imagina los hijos que me tocó. Ya quiero renunciar, ya no tengo paciencia. Un cursillista que diga eso significa que no ha asimilado en su corazón a ese Jesús maestro paciente, paciente con todo, que nos invita a vivir esa paciencia de Dios. Jesús es un maestro que escucha y dialoga, que estamos llamados también nosotros a escuchar y a dialogar, tal como aprendió a escuchar a su Padre Dios. Jesús se retiraba por las noches, en las madrugadas, a rezar a las montañas. Para el pueblo judío, ir a rezar a una montaña era alcanzar a Dios. Mientras más alta la montaña, decían que más cerca estaban de Dios. Así mismo Jesús supo escuchar cordialmente quienes entraban en contacto con él. Podría decirse que Jesús, todo lo que sabía del ser humano, lo aprendió escuchando a las personas. Yo me pongo a pensar muchas veces las parábolas de Jesús. Todas estas parábolas que cuenta Jesús es en el tiempo de la vida oculta de Jesús, que vivió en Nazaret y aprendía y miraba cómo su madre hacía la masa para el pan, cuando se le perdía una moneda, cuando el sembrador allá en Nazaret iba a sembrar y las semillitas caían en diferentes tipos de tierra. Todo eso Jesús aprendió. ¿Y aprendió a qué? Viendo, escuchando, dialogando, preguntando, para después transmitirlo desde allí su mensaje. Podríamos decir que Jesús todo lo que sabía del ser humano lo aprendió escuchando de las personas. También nosotros podemos aprender mucho del hermano escuchándolo a él. Así que vamos, hay que pedirle al Señor que nos dé esa gracia, ¿no? De saber escuchar. De saber escuchar. Y escuchar no solamente con los oídos, sino escuchar con el corazón. Como conclusión, le podríamos yo decir, la investigación llevada a cabo nos deja un valioso aporte, ¿no? Contenidos y hallazgos que nos permiten elaborar un estilo personal y una metodología de enseñanza inspirada en la pedagogía de Jesús Maestro. Jesús era un pedagogo que se nos presenta como guía e ilumina la tarea del profesor como transmisor, no solamente del profesor, sino del católico, del cursillista, del catequista, ¿sí? De ese educador de la fe en los diferentes contextos educativos, en la catequesis, en el ambiente donde nos encontremos, tanto dentro como fuera del aula en el siglo XXI de hoy. Al igual que lo hicieron a Jesús sus contemporáneos, si nos dejamos interpelar y abrimos la mente y el corazón a las posibilidades de aplicación que tiene el mensaje y la metodología utilizada por Jesús, podemos concluir. La faceta de Cristo como maestro es de importancia significativa para la pedagogía del educador cristiano. Muchos de ustedes tal vez han de ser educadores, profesores, y pongamos como inspiración a Jesús. Su vida y su ejemplo se nos presentan como un desafío en la asignatura. ¿Cuál asignatura? La asignatura de la fe, del testimonio. Los métodos utilizados por Jesús nos dan pistas para elaborar nuestras propias propuestas, ¿sí? Miren, en estos días muchos han preguntado, en la pandemia, ¿cómo podemos evangelizar? Muchos de ustedes se han preguntado, hoy en la pandemia, ¿cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos hacer precursillar? Ahí tenemos a Jesús. Ahí está el método para poder precursillar, ¿sí? Con sabiduría, con paciencia, con inteligencia. ¿Sí?
La experiencia de Jesús Maestro es fuente inagotable de espiritualidad y conversión en nuestra misión pedagógica. Ahí tenemos nosotros esos ejemplos enormes que el Señor nos ha ido dando a cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos. Espero que estas pequeñas pinceladas de Jesús como Maestro nos sirvan a cada uno para decirle, gracias, Señor. Yo también quiero ser un maestro como tú lo fuiste, con amor, con paciencia, con dulzura, con misericordia. De colores.